nuevamente el miércoles 18, ya vuelve de sus merecidísimas vacaciones. La pastora Rocío el miércoles pasado se despidió de todos nosotros, nos contó un testimonio bellísimo de un regalo que ha recibido de parte del Señor. Hoy como a las 3 de la tarde está haciendo escala en Frankfurt, Alemania, y ya va directo para Tel Aviv. Va a estar 15 días en Tierra Santa y vuelve el 30 de julio. Entonces, ayer hablamos con ella, dice que no se había ido y ya nos estaba extrañando, entonces nosotros la extrañaremos igual. No nos han dejado solos tampoco. Anoche tuvimos una enseñanza bellísima, hermosísima, que ha edificado nuestras vidas, y esta noche lo hará con ustedes también. Tenemos un invitado muy especial que de verdad me siento honrada de poder presentar, una persona que ha dedicado su vida al servicio del Señor, que entre sus logros más destacados es, primero que todo, es antropólogo de la Universidad de Antioquia. Es un hombre que ha sido docente del Seminario Bíblico Cristiano en diferentes ciudades, en Medellín, en Cúcuta, en Envigado, pastor zonal de jóvenes, pastor distrital, y además de eso ejerce también sus dones a nivel secular, es gerente de una editorial y es predicador. Además de eso es conferencista nacional e internacional. Entonces tenemos una excelente compañía esta noche y el Señor nos va a bendecir de una manera muy especial. Pastor John Hader, lo escucha la Iglesia Plenitud. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué rico. Yo estoy feliz. Primero, estoy feliz porque Cristo me ama. Segundo, porque me está regalando el privilegio, grande privilegio, de estar con ustedes. De verdad que me alegra mucho. Hace poco tiempo, en diciembre, exactamente en noviembre, terminé de escribir un libro sobre restauración familiar. Incluso hemos tenido la oportunidad de moverlo todo este año y bueno, lo hemos traído acá también. Si usted desea, al final lo puede adquirir. Pero a mí no me gusta mucho hablar de mí. Bueno, sí les voy a contar, anoche no conté. Estoy felizmente casado. Tengo un bebé precioso. Vivimos en Medellín. Y bueno, ahora sí quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Hay un tema, una conferencia que he titulado Lo que la Biblia no dice. ¿Cómo se llama? Así, lo que la Biblia no dice. Y para poder comenzar, entonces le voy a invitar a usted a que abra la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Job, capítulo 6, verso 6. Primera carta del apóstol San Job, capítulo 6, verso 6. Cuando lo encuentre me dice amén. Nadie dice amén. No me va a decir que no lo tiene, que su Biblia no lo tiene. No tiene la última actualización de la palabra. No. Les hace falta conseguir una Biblia más moderna. ¿Quiere que le diga qué dice la primera carta del apóstol San Job, capítulo 6, versículo 6? Se lo voy a leer. Dice, ayúdate que yo te ayudaré. Para los que somos más antiguos, no viejitos sino antiguos, usted se acordará que en 1999, en diciembre, Arnold Schwarzenegger lanzó una película donde él es el protagonista, que se llama El Día Final. En ella el personaje que él interpreta, que es el bueno, se llama Jericó, tiene una lucha cuerpo a cuerpo contra Satanás. Satanás quiere conquistar al mundo a través de poseer a una mujer, y el protagonista lo va a impedir a toda costa. Pero obviamente tiene algo de temor por enfrentar a Satanás, así que va y pide consejo, pide ayuda, y va a una iglesia católica,
Y allá el sacerdote lo atiende y le dice: hijo mío, recuerda que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Lo curioso es que hay muchos cristianos que creen y están convencidos que en la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. La buena noticia es que no está en la Biblia, tranquilo, no se asusten. No es que yo tenga una Biblia más moderna, pero si hay muchas cosas que los cristianos creemos, o al menos muchos cristianos creen, que está en la Biblia, y no, ahí no está. Hay muchas cosas que muchos cristianos están convencidísimos que el sustento es bíblico. Un teólogo de nuestro tiempo, Charles Swindoll, dice que los cristianos en promedio cometen 4 errores. De esos 4 errores yo solo le quiero mencionar 2 para que no nos compliquemos mucho la vida. 2 errores que cometemos cotidianamente creyendo que están en la Biblia, pero en realidad no es así. El primero de esos errores, lo que la Biblia no dice, y muchos cristianos creen que es así, es que por ser cristianos todos nuestros problemas están resueltos. ¿Lo escuchó? Eso es lo que dicen muchos cristianos, pero mire lo que la Biblia dice. Segunda carta de Timoteo, capítulo 12, versículo 7. Segunda carta de Timoteo, capítulo 12, verso 7. Dice la palabra de Dios. Esta sí está en la Biblia, ¿no? Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Pregunta: el apóstol aquí está mencionando que tiene un problema. ¿Es así o no es así? La Biblia dice en la Nueva Versión Internacional que a una espina le fue clavada. Los que tienen la Reina Valera dice que es que un aguijón en la carne, que lo tiene ahí. Y Pablo se acerca a Dios: Señor, quítame este aguijón, quítame esta espina. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No, amiguito, no se lo voy a quitar. Pablo tiene un problema. ¿Es así o no es así? ¿El Señor se lo resolvió? ¿El Señor se lo resolvió? No se lo resolvió. ¿Y por qué no se lo resolvió? Pues ahí es donde está el meollo del asunto. Resulta que la solución de un problema desde la Biblia, desde la perspectiva divina, depende del propósito que Dios tenga para con esa persona a través de ese problema. ¿Me escuchó eso? Se lo voy a volver a repetir. La solución de un problema desde la Biblia, desde la perspectiva divina, depende del propósito que Dios tenga para con esa persona a través de ese problema. De hecho, miren lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Traducido al español castizo, una cosa piensa el burro y otra el que lo monta. No todo lo que nosotros creemos que es un conflicto es producto necesariamente del infortunio
puede ser que Dios tenga un propósito con esa situación. De hecho, de allí viene el segundo error que cometemos muchos cristianos, y es suponer, esto no lo dice la Biblia, que si tiene problemas es porque tiene algún pecado por ahí guardado, tiene su tapado. Y si no es él, es la esposa, el esposo, la mamá, el hijo, el nieto, el abuelo, alguien en la familia. Y si no es nadie, el perrito. Alguien ahí tuvo que haber pecado. A veces estamos muy concentrados en relacionar problema con consecuencia de pecado. Y resulta que no necesariamente. De hecho, Salmo 119, verso 71 dice: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Wow. El salmista está diciendo, después de haber pasado por el problema, después de haber pasado por el conflicto, después de pararse y mirar hacia atrás, dice, me sirvió enfrentar el problema, porque así pude llegar a conocer más a Dios. ¿Qué está percibiendo usted cuando enfrenta un conflicto? Algunos cristianos se enredan la vida, ¿sabe? Esos cristianos normalmente son los que preguntan, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿usted se olvidó de mí? Es más, hay algunos que en medio del conflicto les da crisis existencial y entonces le preguntan a Dios, Señor, ¿usted sí existe? Y en ese momento dudan de todo. Hay mucha gente conduciendo taxis, yo me he encontrado con por lo menos a dos. Yo era cristiano, sí, yo era. Pero no, eso es una mentira. No, yo tuve problemas Dios por ningún lado. Pero si quiere que le diga, los problemas obedecen a disposiciones divinas. Y normalmente esas disposiciones tienen que ver con el propósito supremo que Dios tiene de glorificar a su Hijo Jesucristo. Y si quiere que se lo ilustre, podemos hacerlo utilizando la vida de José, el hijo de Jacob. Cuando era adolescente se levantó una mañana y dijo, yo soñé que el sol, la luna y las estrellas me reverenciaban. Así que pilas pues, a tierra, le decía a los hermanos. José ya estaba percibiendo que Dios lo había llamado a un liderazgo. Así como alguno de nosotros habrá percibido eso en un momento determinado. Dios nos llamó a un liderazgo, Dios nos llamó a posicionarnos, Dios nos llamó a ejercer una función visible. Pero de pronto lo que estamos pasando por alto es que para que ese propósito se cumpla, primero Dios nos forma. ¿Me está escuchando? Primero Dios nos forma. Así como formó a José. ¿Y cómo formó Dios a José? Hay gente que dice, Señor, yo quiero ser pan para las naciones. Y Dios dice, ¿quieres ser pan? Maravilloso, me encanta. Tráigame en el molino. Y entonces Dios mete a esa personita hermosa por el molino y comienza, ¡ay, me duele! ¡Ay, por aquí no! ¡Ay! Y ya cuando sale todo molido, medio cojo, ¡ay, Señor! Ahora sí, quiero ser pan para las naciones. Y Dios dice, ¡ay, quieres ser pan! Excelente, me encanta. Prendan el horno. Y Dios mete a esa hermosa personita en el horno. Y cuando está por allá quemándose, cuando se está rostizando, ¡ay, me quemé! ¡Ay, me duele! ¡Ay, ay, ay!
y sale medio quemado. Ay, ahora sí, Señor, está cojo, quemado. Quiero ser pan para las naciones. Dios dice, ¿quieres ser pan? Maravilloso. Tráigame en el cuchillo que hay que partir a alguien. Y ya después de que ha sido molido, quemado, partido, ahí sí sirves para alimentar a alguien. Eso le pasó a José. Dios lo molió, lo mandó esclavo a Egipto. Lo quemó, lo mandó para cárcel. Lo partió, muchos amigos le dijeron, por lo menos el copero, le dijo, tranquilo amigo, que yo lo saco de acá. Y cuando menos pasaron 2 años y nada. ¿Qué pensaría José cuando eso sucedía? ¡Ay, el Señor me abandonó! Eso pensaría algún cristiano de ahora. Pero ¿realmente sería esa la realidad? Como cuando alguien pregunta, Señor, ¿usted sí está viendo lo que me está pasando? ¿Ha escuchado esa pregunta? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Algunos cristianos no entienden el Dios que tienen. Solo por efectos de ilustración, déjeme mostrarle cuál es el Dios que algunos cristianos tienen o creen tener. Entonces Dios está aquí, ¿listo? Y allá abajo está José. En el momento en que lo están sacando de la cisterna y llegan los ismaelitas y lo comienzan a porrear, ¡buah! Le dan un golpe en el estómago, lo tiran al suelo y lo siguen a patear duro ahí. Y entonces lo comienzan a amarrar. Vamos a detener la escena allí, ¿correcto? Y ahora vamos a imaginarnos que Dios está acá y Dios está mirando cómo están golpeando a José. Algunos cristianos creen que Dios reacciona así. Le están pegando a José. ¿Qué hago? Miguel, ¿qué hacemos? Le están dando muy duro. Ay. Gabriel, deme ideas. Ay, Dios mío, no, yo soy Dios, ¿qué hago? ¿Realmente usted cree que Dios desconocía lo que le estaba pasando a José? ¿Realmente usted cree que a José lo que le pasó a él le cayó por sorpresa al Señor? ¿Realmente usted cree que lo que le está pasando a usted le está cayendo por sorpresa a Dios? Que Dios está durmiendo y de pronto usted lo despierta con sus gritos y él se despierta medio ansioso. ¡Ay, verdad! Se me olvidó mi hijo. La Biblia dice que Dios mandó a José. Fue Dios quien lo hizo. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo pasar por este camino tan difícil? ¿Para qué lo hizo sentir como esclavo? ¿Para qué lo hizo sentir como prisionero? ¿Para qué lo hizo sentir como un bicho raro? Imagínese usted, un día en la corte del faraón, está el rey muy ansioso, bastante histérico. Usted es de la corte, no hace parte de los principales, simplemente está allí. Y escucha que el rey grita por todos lados. Y ninguno de los sabios consejeros tiene respuesta. Todo el mundo corre por un lado para el otro hasta que usted escucha que el rey dice: tráigame a ese hombre, lo quiero aquí. Media hora después pasa alguien que usted lo identifica, es esclavo, es hebreo y es prisionero. Y el rey está enojado. Se va a desquitar, mínimo sale sin una pierna. Y resulta que entra el muchacho, y una hora después, ese que era esclavo, prisionero, hebreo, sale como el gobernador de Egipto, segundo después del faraón. No falta el que va a decir: tan de buenas. Se ganó el baloto. Pero escúcheme, cuando Dios te posiciona, cuando Dios nos posiciona, es porque nos ha formado.
es porque ya estamos en condiciones de cumplir su propósito. Él siempre tiene un plan. De hecho, Dios tenía un plan con José. Dice el Salmo, capítulo 105, versículo 16. Dios provocó hambre en la tierra, destruyó todos sus trigales, pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz. ¿Cuál era el propósito de Dios? Había un tiempo de hambre, mucha gente iba a morir. De hecho, al cabo de algunos años del tiempo de hambre, se presentan los hermanos de José y él los descubre. ¿Qué hubiera pasado si este hombre, si José, no estuviera entonado, sintonizado con el propósito de Dios? Los ve y dice, venganza. Los manda a colgar, no sé, los corta de a pedacitos, los coge con corta uñas, algo les hace. Pero si José hubiera matado a Judá, si José hubiera permitido que la familia, la descendencia de Judá se muriera, ¿qué más hubiera pasado? No nace Cristo, porque Cristo es de la ascendencia de Judá. Dios mandó a José para preservar con vida la línea mesiánica. ¿Se da cuenta usted? ¡Qué impresión! Ese propósito tan grande. Yo estoy seguro que José no alcanzó a dimensionarlo en su totalidad. Él sabía que debía preservar con vida a su pueblo, pero no sabía que de eso dependía la línea que llevaba hasta Jesucristo. No es necesario que entendamos cuál es el propósito de Dios. Lo importante es que nos dispongamos a asumir que Dios tiene un plan con nosotros. Lo importante es cómo estamos asumiendo los conflictos. Algunas personas consideran que problema es ausencia de espiritualidad. Y resulta que no es así. O no necesariamente es así, por lo menos. Pablo, por ejemplo, dice en Filipenses capítulo 3, verso 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante en su muerte. ¿Quién era Pablo? Antes de conocer a Jesucristo, era reconocido como un discípulo aventajado de Gamaliel, uno de los más influyentes doctores de la época. ¿Quién era Pablo? Alguien con plata, alguien con estabilidad, alguien con reconocimiento. Cuando él pasaba, la gente decía, ahora le paso al futuro sumo sacerdote. Tenía estatus. Y cuando acepta a Cristo, lo primero que pierde es el estatus. Lo primero que pierde es la plata. Lo primero que pierde es su estabilidad. Así como algún empresario que acepta a Cristo y se le cae el negocio. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué pasó aquí? Aunque no se extrañe si se le cae el negocio cuando el negocio es fraudulento, ¿no? ¿Qué puede estar pasando allí? Resulta que aunque nosotros estamos percibiendo los problemas como consecuencia de pecado, como un asunto de espiritualidad baja, Dios está viendo los problemas como oportunidades. ¿Cómo le parece? ¿Oportunidad para qué? Bueno, lo primero que puedo decirle es que Dios ve los problemas como una oportunidad para probarnos. ¿Qué tan sinceros somos? Para probarnos si estamos hablando de corazón o no.
Seguramente usted le habrá dicho a Dios: Señor, por favor, perfeccióname. Señor, por favor, quita de mi vida lo que estorba. Y el Señor le quita la novia. De pronto estorbaba. Señor, por favor, yo quiero ser cada día mejor. Quita lo que no sirve. Y comienza Dios a cortar ramitas que de pronto usted cree que sirven. En realidad no. Es una oportunidad para probarnos, para probar si realmente estamos en disposición de soportar. ¿Sabe una cosa? El reino de los cielos, dijo Jesús, sufre violencia. ¿Usted sabe qué es violencia, cierto? No es pelear. No es el que más duro pegue. No es eso. Violencia es como si estuviéramos en un crucero, un barco grande. Barco que comienza a enfrentar olas gigantescas y comienza a moverse de un lado para el otro. Eso es una agresividad, eso es violencia. Y dice Jesús: solo los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Violentos es el que se para firme allí y se aferra y dice: de aquí no me mueve nadie. Ese es el violento. ¿Sabe algo? Jesús le dijo un día a Pedro: Pedrito, amigo mío, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pedro abrió los ojos. ¿Cómo así? Y Jesús dijo: y yo le he pedido al Padre. En ese momento Pedro se relajó. Bueno, le ha pedido al Señor para que no me zarandeen. Pero Jesús termina la frase: yo le he pedido al Padre para que una vez te hayan zarandeado, todavía estés de pie. Le tengo una noticia. Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Cómo te parece? Le tengo otra noticia. El Señor lo autorizó. El Señor autorizó a Satanás para que coja y te vuelvas y te sacuda fuerte. Para que demuestres de qué estás hecho. Un día se presenta Satanás y le dice al Señor: ¿sabe qué, Señor? Ese siervito que usted tiene, ese que se llama Job, lo sirve a usted porque tiene plata. Porque usted le ha dado muchas riquezas. Si usted no le diera nada, él no le serviría a usted. ¿Y sabe qué dijo Dios? Pruébelo. Vaya, pruébelo. Usted un día le dice a Dios: yo te voy a servir, Señor, con todo mi corazón. Y entonces Satanás le dice a Dios: yo no le creo. ¿Y sabe qué le dice Dios a Satanás? Vaya, pruébelo. Vaya. ¿Qué tanto creemos en las promesas de Dios? Isaías 43, versículo 2. Dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá, ni te abrazarán las llamas. ¡Qué texto tan espectacular! Pero ¿sabe qué interpretan algunos cristianos? Algunos cristianos que tienen una Biblia extraña leen más o menos así: cuando vayas a cruzar por el río, tranquilo amigo, yo le seco ese charco. No se preocupe. Y cuando camines por el fuego, no se preocupe, yo le apago el horno. ¿Sabe qué es lo interesante de este texto? Que el Señor permitió que esa historia se reflejara de manera literal. Hubo 3 hombres en el tiempo del rey Nabucodonosor. Este rey levanta una estatua de 30 metros de altura y da la orden: todos tienen que adorar la estatua, y si no es así, se van para el horno.
Y todos adoraban la estatua, menos estos 3 hombres que decidieron desafiar ese mandato irregular. Y los traen delante del rey. Y el rey les dice, vea, ustedes me caen bien. Así que vamos a hacer una cosa. Cuando vuelva a sonar la trompeta, ustedes adoran y se salvan. Y responden los amigos de Daniel, vea, su majestad, nosotros sabemos que Dios nos puede librar del horno. Pero si no nos libra, de todas maneras, no vamos a adorar la estatua. Yo leo esa historia y me pongo a pensar cómo reaccionaría un cristiano moderno de esos que creen que no tienen problemas, que no tienen por qué enfrentar los problemas, que eso no es para ellos, que el problema es producto del pecado, etc., etc., etc. ¿Cómo se enfrentarían a esta situación? Y intento imaginarme a ese cristiano en esa situación y más o menos lo que veo es lo siguiente. El cristiano se le para ahí al rey y le dice, vea su majestad, yo no voy a adorar esa estatua, porque yo sé que el Señor va a apagar ese horno, Él me va a librar de ese horno. Y el rey dice, ah, sí, prendan el horno. Y me imagino a ese cristiano diciendo, en el nombre de Jesús, horno, te apagas. Y el horno no se apaga. Y dice Nabucodonosor, caliéntenlo 7 veces. Y me imagino al cristiano diciendo, uy, manda aquí, chica, manda aquí. Y Rambo saca la bazuca y salta a la baranda, ¡te apagas, horno! Y el horno no se apaga. Y el rey dice, préndanlo y lo amarran. Y el cristiano dice, lo reprendo, porque ese horno se apaga. ¡Shu, shu, shu! ¡Apágate! Y el horno no se apaga. Y comienzan a arrastrarlo hacia el horno. Y cuando ya el cristiano ve que ya está ahí, las llamas lo empiezan a quemar, dicen, está bien, ¿en dónde está la estatua? Porque hay muchos cristianos que piensan que lo que Dios ha prometido es librarnos del problema. Y esa no es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que cuando estés en el problema, lo enfrentarás y saldrás victorioso. Esa sí es la promesa de Dios. Dios no nos está enseñando a ser cobardes. Dios nos está enseñando a enfrentar nuestros conflictos con la certeza de que Él está con nosotros como poderoso gigante. Que no hay ningún problema que sobrepase el poder del Señor y que tenemos la autoridad para ir contra ellos, para enfrentarlos y para derrotarlos. La palabra de Dios en ninguno de sus apartes nos está diciendo que huyamos, esquivemos, evitemos el problema. La palabra de Dios nos incentiva a enfrentarlo, creyendo que Dios está con nosotros. La palabra de Dios nos dice, pongan sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y puede ser que el problema está muy grande allí, pero mis ojos no están viendo el problema, mis ojos están viendo a Jesús. Y Jesús tiene tanto poder que venció la muerte. Y puedo sostenerme como viendo lo invisible. Los problemas son una oportunidad que Dios está desarrollando, primero para probarte, pero también para glorificarse en tu vida. Juan capítulo 9, versículo 2 y 3, dice, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y respondió Jesús, ni él ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Solo imagínese la escena. Un hombre ciego, con una condición lastimera. Era un indigente.
Provocaba lástima, para algunos horror verlo. Iban pasando Jesús y sus discípulos y de pronto un discípulo se empieza a rascar la cabeza y dice, esto no tiene lógica, esto no tiene sentido. Para que alguien haya nacido así, no. Tuvo que haber pecado a alguien. Y otro discípulo le responde, mínimo fue el papá. Por allá dice otro discípulo, no, fue la mamá. A alguien se le ocurra pensar que fue el tío. Hasta que un valiente discípulo le pregunta a Jesús, venga, sáquenos de la duda, maestro, ¿quién fue el que pecó? ¿Él o los papás? Es que no tiene sentido, mírelo cómo vive. Y Jesús responde, no pecó ni él ni sus padres. Está así porque Dios se va a glorificar en su vida. A veces no es cuestión de que usted haya pecado. A veces el conflicto es porque Dios está desarrollando una oportunidad para glorificarse en su vida. ¿A cuánto les gustaría ver a Jesús hablándole a la tormenta y que la tormenta se calme? Levante la mano. Pues le tengo una noticia. Para usted ver a Jesús hablándole a la tormenta, tiene que estar en la tormenta. Para usted ver a Jesús que le hable a las olas que están todas impetuosas, deténganse olas y todo serenito, primero ha tenido que estar en esa balsa. Y en esa balsa los discípulos estaban diciendo, ¡ay, me voy a morir! ¡Ay! Señor, cuida a mi esposa, a mi hijo, dale la lechita al niño. En esa balsa todo el mundo estaba sintiendo que se iba a morir. Porque para que usted pueda presenciar un milagro extraordinario, debe estar viviendo un problema extraordinario. Yo no me imagino a nadie aquí parándose lleno de alegría, lleno de felicidad, saltando, aleluya, tengo un testimonio. Yo no lo puedo creer, quiero contarles este testimonio. Es que el Señor ayer me proveyó 100 pesos, aleluya. ¿Usted se imagina ese testimonio? Alguien se levantaría y ya le doy 200 y ya, siéntese. Las cosas extraordinarias se dan cuando el contexto es extraordinario. Dios se quiere glorificar en su vida y no lo va a hacer con algo normal. Si usted está viviendo un conflicto muy grande, tiene una oportunidad inigualable de ver al Todopoderoso Dios actuando en su favor. Pero la pregunta es, ¿qué está interpretando usted por esta situación? ¿Te abandonó Dios? ¿Qué estás pensando en este conflicto? ¿Dios es injusto? Los problemas son una oportunidad no solo para que Dios te pruebe, no solo para Dios glorificarse en ti, también son una oportunidad para enseñarte. Dice Hebreos capítulo 5 versículo 8, aunque era el Hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo nos enseña Dios? A través de su escuela. ¿Y cómo es su escuela? Práctica. La teoría poquito a poquito, eso vamos de una vez a la práctica. Entonces usted le dice al Señor, Señor, por favor, dame paciencia. Dios no va a bajar con un ángel y un tablero que te diga paciencia. Según la definición del diccionario, paciencia se entiende como, esa no es la manera de enseñarte. ¿Sabes cómo te va a dar paciencia a Dios? El hijo se le pone rebelde, necesita paciencia. El vecino se le pone cansón, necesitas paciencia. Señor, por favor, yo quiero aumentar mi fe en ti. El ángel no va a venir a decirle qué es la fe.
¿Cómo le enseña a Dios? Te expone a situaciones donde necesitas la fe. Necesitas aprender qué es fe. Así es como Dios te va a enseñar. Dios te da un llamado. Llámese una vocación empresarial para que lo glorifiques a Él, o llámese un ministerio. Ese posicionamiento se da después de que hayas aprendido materias elementales. Creer en Dios. Por ahí derecho a confiar en Dios. Es decir, yo puedo creer.